De Radio Escobar, estás en la 105.1. Hoy una mañana típica, saludamos a todas las localidades, Escobar, Belén, Loma Verde, Mateo, un ingeniero más, un maquinista sabio, Garín, 24 de febrero, a todas las localidades y por supuesto a los distritos vecinos. Pero hoy arrancamos de una manera distinta porque tengo miedo que después se me vaya el entrevistado, que tiene una agenda muy acotada, y se trata de nada más y nada menos que del hombre de el Frente Nos. Estamos hablando de Juan José Gómez Centurión, oficial retirado del Ejército Argentino y veterano de Guerra de Malvinas. Gómez Centurión, muy buenos días, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buen día, Graciela, ¿cómo le va? No, al contrario, gracias a usted por la llamada. Bien, Gómez Centurión, primero y principal, la Tolosa Paz lo ha dejado fuera de un debate de entrada. La candidata por el Frente de Todos, una mujer muy interesante, por cierto, candidata a diputada, está presentando la posibilidad de un debate, pero solamente con dos candidatos del mismo grupo, digamos, de oposición. ¿Qué pasa con el resto? ¿Cómo lo ha tomado usted? Y bueno, que obviamente eligen con quién debatir, porque al final de cuentas, entre el Frente de Todos y Cambiemos, han venido desarrollando las mismas políticas, tienen la misma agenda, y cuando usted mira en el Congreso votan las mismas leyes. Con lo cual es obvio que la candidata Tolosa Paz no quiere discutir conmigo, por ejemplo, la Agenda 2030, ¿sí? Eso está clarísimo. Y para que la gente entienda, cuando hablan de la Agenda 2030, específicamente, ¿a cuáles son los temas más principales que se refiere? No, la Agenda 2030 es una agenda que nace en el 2015 sí. en Naciones Unidas con grandes propósitos, como terminar con el hambre, como terminar con las enfermedades, como terminar con la pobreza. Lo que nunca explican es cómo. Pero la Agenda 2030 lo que trae en el fondo es un modelo de gobernanza global, al cual el presidente Macri, cuando cerró, ¿se acuerda del G20? Sí. Reconoció que la Argentina se alineaba con la gobernanza global y que nos asigna a nosotros un rol que es ser productores de ciertos productos que sirven para la economía china. Y vivir de esa renta. ¿Y esa renta quién la reparte? La reparte el Estado, a través de planes y a través de subsidios. Esa agenda, la implementación de esa agenda ha traído la destrucción de la producción en la Argentina y ha traído la destrucción del trabajo. El trabajo es el gran ordenador social, el trabajo es aquello que le permite a las personas cumplir sus sueños, desarrollar a su familia, lo que ha generado en la Argentina histórica un enorme nivel de movilidad social, digamos, ¿no? Aquel viejo modelo del hijo de un trabajador que terminaba siendo profesor universitario. Ese viejo modelo lo han roto con este tipo de implementaciones de agendas internacionales, y bueno, la responsable ahora en este gobierno de implementar esa agenda es Tolosa Paz, a través del programa Pampa 2030. Entre a la web, lo va a ver con toda claridad. Centurión, usted siempre ha hablado, sin embargo, hacia favor de economías regionales. Sí, claro, bueno, las economías regionales tienen que ver con el modelo productivo de todas las regiones, desde la provincia de Buenos Aires a todas las regiones de la Argentina. Tiene que ver con ese modelo de inversión, trabajo, respeto a la propiedad privada, desarrollo del empleo, dinámica social, consumo, que está opuesto a este modelo, que es el modelo de los planes universales, del salario universal, que es la forma de distribuir con este modelo socialista que han implementado las dos fuerzas políticas, tanto Cambiemos como el Frente de Todos, de distribuir a través del Estado la captura de la renta privada. Esto es lo que está destruyendo la Argentina. Si Argentina no cambia esa agenda, y nosotros somos uno de los pocos que propone la modificación de esa agenda hoy en el espectro político, el futuro de la Argentina para nuestros nietos va a ser negro, ¿no? Centurión, usted hablaba recién, prácticamente no quiero haber entendido mal, de una connivencia entre el Frente de Todos y Cambiemos Juntos, o como puedan llamarle. Lo cierto es que hablaba de algo que para mí me pareció una maniobra que habrían realizado en conjunto. Usted denuncia una maniobra en conjunto sobre el tema de el atraso de las PASO. El atraso de las PASO, me parece que la convivencia ahí en el sistema político entre Cambiemos y el Frente de Todos, no querer modificar las PASO, ¿no? El hecho que se haya corrido de agenda tiene que ver tal vez con una agenda sanitaria, que la podríamos discutir. El tema es que Cambiemos se había comprometido, cuando era gobierno, a terminar con las PASO por un exceso de costo innecesario,
y ninguna de las dos fuerzas políticas empujó para los dos temas electorales que son básicos. Terminar con las PASO, porque las PASO son un sistema carísimo que obligan al ciudadano a votar en las internas de las fuerzas políticas. ¿Por qué? Porque es el gran modelo para que las dos grandes maquinarias electorales, con enormes bolsillos de payaso que sacan de los dineros públicos, hagan política y empiecen a generar en las PASO ya el modelo de polarización. El negocio de la política, de las dos grandes maquinarias electorales, es la polarización política. Y además, Graciela, hay una realidad. Para las fuerzas políticas que no sustraemos el dinero público, que no tenemos ñoqui, que no tenemos empleados, que no tenemos narcotraficantes que nos financien, etcétera, sostener dos campañas es un esfuerzo que yo no le puedo contar, digamos, ¿no? Uh-huh. Sí, primero porque hacen ellos un gran esfuerzo para mantenerse con listas únicas, presentarse con listas únicas. Situación entonces esta que para qué las PASO, que eran como una especie de internas, estas primarias. Bueno, y usted obliga al ciudadano a votar en la interna. Y el otro tema es el que usted señala, ¿no? Sí. Ninguna de las dos fuerzas políticas tienen la lista única. Siguen con el sistema de boletas, con el sistema papel de boletas, que obligando a las fuerzas políticas a un modelo de fiscalización que las fuerzas políticas, vuelvo a repetir, que no tenemos militantes rentados por el Estado, que no tenemos aparatos, es muy difícil de sostener. ¿Por qué? Porque es el lugar donde las fuerzas políticas operan con sus aparatos, le roban las boletas, desaparecen las boletas de la mesa, todo el sistema argentino de elección, fundamentalmente las elecciones de naturaleza legislativa, que todos sabemos que es que se comete un nivel de fraude porcentual muy importante, digamos, ¿no? Entonces, este es el negocio de las dos grandes maquinarias electorales, de Cambiemos y el Frente de Todos. Usted recién hablaba de narcotráfico y lo recuerdo como un luchador permanente contra lo que ha dado a llamar el crimen organizado. Sí, muy precisa, Graciela. Yo en el debate presidencial expresé con toda claridad que la Argentina debe enfrentar una guerra sin cuartel al narcotráfico. Argentina hoy es la segunda productora de clorhidrato de cocaína en Latinoamérica para exportar a Europa sin producir hojas de coca. Y esto tiene que ver con una complicidad del Estado Nacional, de los estados provinciales y de muchos estados municipales. Hoy el narcotráfico, la producción de droga en la Argentina tiene un rastro perverso en todo el conurbano bonaerense que afecta a nuestros niños en forma directa, que es el Paco. Usted sabe que el narcotráfico usa como moneda de pago a toda la logística del narcotráfico el Paco. El Paco destruye a nuestros niños, fundamentalmente a los niños más vulnerables. Bueno, podría preguntarle muchísimas cosas, Centurión. Sé que hoy estaba medio apretado con su agenda, porque al hablar con alguien de Malvinas, bueno, ¿cómo ve Malvinas hoy? El reclamo Malvinas hoy. ¿Qué es Malvinas en este 2021 según el Estado argentino, no? Muy brevemente. Sí, Graciela, es una pregunta excelente. Usted ve sistemáticamente instalado por determinadas maquinarias políticas la versión que las Malvinas no son argentinas. Las Malvinas son argentinas por derecho, por historia, por territorio y además porque ahí tenemos vertida sangre de Argentina. La Argentina, las Malvinas son y deben ser un objetivo estratégico, tal cual lo marca la reforma de la Constitución del 94, porque las Islas Malvinas son la plataforma del Atlántico Sur que le va a permitir a la Argentina el día de mañana lograr su reconocimiento del territorio en el continente antártico, siendo uno de los pocos países de Sudamérica que puede llegar a ser bicontinental. La Antártida es el continente del futuro. El Tratado Antártico vence en el 2048 y Argentina tiene que estar posicionada en recuperar su soberanía en las islas. Juan José, por último, ¿por qué afirma que la Argentina hoy está en una anarquía? Porque hay un Estado fallido que no puede aplicar y no puede hacer cumplir las leyes. Entonces el ciudadano queda expuesto a la situación de la violencia del más fuerte. Esto se ve fundamentalmente y más afectado en los lugares más vulnerables, donde el Estado no entra, donde el Estado no tiene seguridad. Ayer hablaba con amas de casa de Berazategui, por ejemplo, me decían, ¿qué es lo que ustedes necesitan? Que no me roben a la mañana cuando voy a comprar el almacén con mis hijos. Entonces el Estado debe recuperar, en esto que decíamos recién, en su lucha contra el delito organizado, debe recuperar el monopolio del ejercicio de la fuerza en todo el territorio e imponer la ley y hacer cumplir la ley.
Y esto es una razón fundamental y que afecta, vuelvo a repetir, normalmente al ciudadano que vive en situaciones más precarias. Nunca le creo a una mujer. Le dije el último y voy a tirarle uno más. ¿Cree que su posición pro vida le ha restado votos femeninos en las últimas elecciones? No, al contrario. Cuando usted analiza yo no pago encuestas ni tengo consultores porque no destino fondos a eso ni los tengo tampoco. Pero todos los análisis de nuestro voto y todos los análisis de nuestras adhesiones tienen un 70% de componente femenino. Y esto es por la propuesta pro vida. Juan José Gómez Centurión, muchísimas gracias por su paso por aquí por la mañana informativa. No va a faltar momento, oportunidad para que nos vamos a contactar. Muchas gracias. Graciela, y a su disposición. Gracias. Muy amable. Seguimos así en la mañana. Usted también puede llamarnos 4421-521 o a mi número 154336292.